Muy buenos días, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Formato 5, Registro de Idea de Proyecto o Programa de Inversión, el cual tiene como objetivo orientar al operador del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones sobre el adecuado registro de la idea de proyecto o programa de inversión. Nos acompañan esta mañana los especialistas Carla Pajares, asistente de metodologías de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública, Gerardo Coronado y Víctor Bravo, especialistas del Banco de Inversiones de la Dirección de Seguimiento de Inversión Pública de la DGPMI. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. De antemano, les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, nos acompaña esta mañana la señorita Rocío Pretel, especialista de metodologías de la Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública. Damos entonces inicio a la capacitación brindándole el pase a la señorita Rocío Pretel. Adelante, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Agradecemos su asistencia. Mi nombre es Rocío Pretel, trabajo en la Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública. Iniciamos con la capacitación. En esta oportunidad lo que vamos a ver son los aspectos metodológicos y normativos del formato 5A. En esta primera parte, que es una parte más conceptual y metodológica, y luego, en una segunda parte, van a ver cómo se hace el registro del formato 5 en el banco de inversiones. Siguiente, por favor. La primera pregunta que nos hacemos, entonces, es ¿qué es una idea de proyecto o programa de inversión? Siguiente. De acuerdo a lo que establece nuestro marco normativo metodológico del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los proyectos de inversión son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos y que están destinados a la formación de capital físico, capital humano, institucional, intelectual y o natural, cuyo propósito sea crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios de una unidad productora. Por otro lado, un programa de inversión está compuesto por proyectos de inversión, y estos proyectos independientemente tienen la capacidad de generar beneficios, pero se complementan en la consecución de un objetivo común, que es un objetivo mayor a cada objetivo del proyecto de inversión. Además, un programa de inversión puede contener IORs, que son inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, proyectos piloto, estudios y otros componentes como de gestión, y otra intervención que se relacione directamente con el logro del objetivo del programa de inversión. Entonces, una idea de proyecto o programa de inversión es un primer planteamiento sobre un proyecto o un programa antes de iniciar su formulación y evaluación. Si bien estas ideas preliminares son acercamientos de la inversión, estas tienen que necesariamente responder a los criterios de priorización establecidos por la OPMI de la entidad y o del sector, así como contribuir al cierre de las brechas priorizadas, lo que implica que deben tener cierto grado de maduración en su planteamiento. Siguiente, por favor. Respecto a este grado de maduración, la unidad formuladora, en coordinación con la OPMI, UE y otras áreas usuarias, debe tener información mínima para que pueda realizar este planteamiento preliminar de esta iniciativa de inversión. Entonces, dentro de estos aspectos debe tener claro que
idea de inversión se vincule con los objetivos del plan estratégico institucional, sea del sector, gobierno regional o gobierno local, que se articule o cree sinergias con otras inversiones de la cartera de inversiones del PMI de la entidad. Es en el marco de que el PMI tiene que seguir una articulación territorial. También tiene que vincularse necesariamente a una cadena funcional compuesta por la función, división funcional, grupo funcional, el servicio al cual se va a intervenir, la unidad productora que provee este servicio, la tipología de inversión a la que se relaciona y el indicador de brecha que puede ser de cobertura o calidad. Respecto a estos datos, están disponibles en el anexo 2, que es el clasificador de responsabilidad funcional del sistema, ¿no? Este anexo 2 está publicado en la web, más adelante lo vamos a ver con más detalle. Asimismo, debe tener la justificación preliminar sobre el planteamiento en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas, ¿no? Que es el objetivo del Invierte. También debe tener un planteamiento preliminar respecto a la hipótesis del problema central, sus causas y efectos, tener claramente una delimitación preliminar del área geográfica que se va a intervenir y de los beneficiarios directos. Con eso también debe tener claro el objetivo central, las principales acciones que van a formar parte del proyecto de inversión, es decir, los activos sobre los que se van a intervenir, las metas físicas que se van a ejecutar y con esto tener un costo de inversión preliminar. También debe tener una descripción cualitativa de los beneficios que genera el proyecto o programa de inversión y también respecto a los principales riesgos a los que se enfrentaría durante su ejecución o funcionamiento. Estos riesgos pueden ser del tipo institucional, legal, operacional, presupuestal, de desastres, entre otros, ¿no? Esto le va a permitir poder programar mejor su plan de implementación. Luego, debemos asegurar que la operación y mantenimiento del proyecto de inversión efectivamente cuenta con los recursos y existe una entidad a cargo, ¿no? Desde la idea es muy importante que esto se pueda prever y en algunos casos hay tipologías de inversión como las de electrificación o las de telecomunicaciones que se requiere el documento de una opinión técnica favorable de aquella entidad o empresa que se vaya a hacer cargo de la operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las consideraciones que debe tener la UF hablamos de la unidad productora, ¿no? Que es un concepto, una categoría que el Invierte introduce y cobra mucha relevancia porque nos permite hacer seguimiento de todas las inversiones que se generan, incluso también hacer seguimiento del gasto de operación y mantenimiento ya en la fase de funcionamiento. Entonces, ¿qué es la unidad productora? La unidad productora es un conjunto de recursos o factores de producción que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes y servicios a la población objetivo. Dentro de los factores de producción tenemos a la infraestructura, equipo, mobiliario, intangibles como activos digitales o capacidades organizacionales o humanas. No, esta unidad productora es el producto que se crea o se modifica luego de la ejecución de un proyecto de inversión. Es decir, se puede crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de proveer servicios de la unidad productora. Asimismo, su estructura corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que esta brinda y a los procesos de producción correspondientes. Como vemos en las imágenes, tenemos distintos tipos de unidades productoras. Por un lado, tendríamos a las unidades productoras de edificaciones de carácter institucional, como el Ministerio de Economía y Finanzas, un gobierno regional, un gobierno local. También tenemos edificaciones que brindan servicios prestacionales. Podría ser una comisaría, un hospital, un colegio. También tenemos unidades productoras de sistemas o lineales como los de electrificación, como un sistema de agua potable, un sistema de riego, un sistema de telecomunicación en las carreteras y por otro lado tenemos a unidades productoras que son de espacios públicos, ¿no? Como pueden ser los ecosistemas, unos recursos turísticos o un monumento arqueológico prehispánico. Siguiente, por favor. Entonces, ya que sabemos qué es lo que debe contener la información mínima que debe tener la unidad formuladora para poder plantear una
idea de proyecto o programa de inversión, vamos a ver qué es el formato número 5A, registro de idea o proyecto o programa de inversión. Este formato es un instrumento metodológico que va a permitir verificar la pertinencia de una iniciativa de inversión y que también se constituye en un instrumento de apoyo a las oficinas de programación multianual de inversiones en su función de análisis y selección de las inversiones que van a conformar la cartera de inversiones del PMI, ¿no? Esta cartera de inversiones que realiza o elabora la OPMI la hace en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones. Este formato 5A que se ha mejorado, se ha actualizado y ya está disponible en el Banco de Inversiones, incorpora secciones que va a permitir orientar a las entidades a verificar, por ejemplo, que estas iniciativas que se vayan a desarrollar se realicen en el marco de sus competencias y que contribuyan al cierre de brechas priorizadas, como un paso previo a su formulación y evaluación. No obstante, hay que recordar que las ideas de inversión ocupan el último lugar de prioridad en el orden de prelación para la selección de inversiones en el PMI, ¿no? Esto es porque nosotros queremos dar continuidad a las inversiones que ya están en ejecución y que puedan ofrecer los beneficios a la población. Siguiente, por favor. Entonces, como ustedes conocen ya, el ciclo de inversión consta de 4 fases, la programación multianual de inversiones, donde la OPMI es la responsable de esta fase, prioriza las inversiones que deben estar alineadas al cierre de brechas y elabora su PMI. Durante la formulación y evaluación, que es la segunda fase, la unidad formuladora es la responsable y formula los proyectos de inversión o programas que son necesarios para alcanzar las metas que se han establecido en el PMI y también hace una evaluación sobre la pertinencia de su ejecución. En la siguiente fase, que es la ejecución, tenemos a la unidad ejecutora de inversiones como responsable y está a cargo de elaborar el expediente técnico o documento equivalente, así como de realizar la ejecución física y financiera. Y finalmente, en la fase de funcionamiento, la OPMI actualiza el estado de los activos y de la unidad productora. También hace una evaluación y retroalimentación de las inversiones mediante la evaluación ex post, y es en esta fase que la unidad productora brinda los servicios a la población objetivo. Entonces, la unidad formuladora, digamos, tiene disponible en el Banco de Inversiones el instructivo para el registro de ideas de inversiones y este formato 5 se encuentra entre la fase de programación y la fase de formulación y nos ayuda a determinar la pertinencia de la formulación y evaluación, ya sea de un proyecto o de un programa de inversión. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que nosotros queremos hacer como dirección de política y estrategias de la inversión pública, ¿no? En el marco de promover que los registros, los formatos que se registran en el Banco de Inversiones, la información sea de calidad y se permita una trazabilidad, se han identificado ciertas variables que son comunes y nacen desde el formato 5 y llegan hasta el formato 11, ¿no? Una de ellas era las que le mencionaba anteriormente, de la unidad productora y su código. Entonces aquí vemos que durante todas las fases del ciclo de inversión tenemos diversos formatos. Y vemos la importancia del formato 5A, ¿no? Que es el primer planteamiento y es desde donde nos debemos de preocupar de que la información que registramos efectivamente sea de calidad y corresponda a la inversión que vamos a desarrollar en las siguientes fases, ¿no? Ya sea en el formato 7, cuando registramos el proyecto o programa, en el formato 8, cuando registramos el expediente técnico, la ejecución física y financiera y algunas modificaciones que se dan en la fase de ejecución. En el formato 12B, que hacemos seguimiento a la ejecución física y financiera. En el formato 9, donde cerramos las inversiones. Y luego en la fase de funcionamiento ya utilizamos el formato 10 para hacer una evaluación ex post y el formato 11 para registrar el inventario de unidades productoras y de activos estratégicos que se generaron con la ejecución de estas inversiones. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunas consideraciones previas. Siguiente. Antes de o durante el registro del formato 5 o la identificación de una idea de inversión, ¿no? Como una buena práctica, la unidad formuladora de la entidad puede elaborar un diagnóstico de las necesidades de inversión en su ámbito institucional en coordinación con las unidades de la organización vinculadas a dichas propuestas. Pueden ser las áreas usuarias y también con la OPMI y unidad ejecutora de inversiones.
con el objetivo de identificar aquellas ideas de inversión que vayan a ser priorizadas y registradas en el banco de inversiones y en la cartera de inversiones de la entidad. Entonces, ¿qué documentos de apoyo necesitan para poder realizar esta identificación de ideas de inversión? Tenemos los criterios de priorización de inversiones, ya sean del sector y de la entidad, si es un gobierno regional o local. Los informes de articulación territorial de inversiones, ¿no? Estos informes que se elaboran durante la fase de programación multianual de inversiones para ver que existan sinergias entre las inversiones y también no se dupliquen inversiones sobre las que más de un nivel de gobierno tiene competencias. También el diagnóstico de la situación de brechas de la entidad, la cartera de inversiones de la entidad, que tiene un horizonte de 3 años, el anexo 2, que les mencionaba inicialmente, que es el clasificador de responsabilidad funcional del INVIERTE-P, el anexo 10, que nos permite determinar el nivel de complejidad del proyecto de inversión, si es uno de baja, mediana o alta complejidad. También la guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y los convenios que la entidad haya suscrito con otros para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aspectos hay que verificar por parte de la unidad formuladora antes del registro de una idea de proyecto de inversión? Para empezar, tiene que tener en claro si es un proyecto de inversión o un programa de inversión que se conforma por varios proyectos, IORs y otros estudios. Y en el caso específico de un proyecto de inversión, respecto a la pertinencia con relación a si esta entidad tiene competencias legales para intervenir el servicio o no, la UF tiene que verificar, y esto lo hace utilizando el anexo 2, donde tenemos todos los servicios que se pueden intervenir mediante inversión pública, y tenemos las competencias por niveles de gobierno. Para el gobierno nacional, qué sectores tienen competencia, gobiernos regionales, gobiernos locales y también las empresas de FONAFE. Si es que la unidad formuladora no tuviera las competencias legales para intervenir el servicio, puede contar con un convenio que puede realizarlo en el marco del artículo 20 del reglamento o en el marco del artículo 48 de la Directiva General, para que se le pueda habilitar estas competencias durante un determinado tiempo para ciertas inversiones en específico. Y en algunos casos también, si es que no cuenta con las competencias, no existe un convenio, hay algunas normas o dispositivos legales que tienen rango de ley que autorizan a determinadas entidades a formular y evaluar cierta tipología de proyecto de inversión. Por ejemplo, en el caso de interior, del sector interior o de la función orden, se tiene, digamos, la ley de presupuesto que autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar inversiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces, estas habilitaciones sí o sí tienen que hacerse con un dispositivo con rango de ley. Además de esto, la unidad formuladora tiene que verificar que esta idea contribuye al cierre de una brecha priorizada durante la elaboración del PMI de la entidad. También se vincula con la política general de gobierno, así como con los objetivos estratégicos del plan estratégico institucional en el marco de la articulación estratégica que se hace con el SINAPLAN. Siguiente, por favor. Aquí vemos la información que nos proporciona el anexo 2, que es el clasificador de responsabilidad funcional del INVIERTE-P. Y nosotros tenemos esta información, ¿no? La cadena funcional, que es la función, división, grupo funcional, el servicio que puede ser intervenido mediante inversión pública, el indicador de brecha, que puede ser de calidad o cobertura, su unidad de medida, y lo que la unidad formuladora tiene que hacer es su idea de inversión, tener claridad respecto a qué cadena funcional se articula, con qué servicio está interviniendo y qué indicador de brecha es la que va a contribuir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la creación del servicio hospitalario del Hospital Nueva Esperanza en el Distrito X, Provincia Y, Departamento Z. Vemos que corresponde a la función salud, división funcional salud individual, grupo funcional atención médica especializada,
El servicio al que se está interviniendo es la atención de servicios hospitalarios. El indicador de brecha en este caso es de cobertura y es porcentaje de nuevos hospitales por implementar. La unidad de medida es establecimiento de salud y la contribución es de 1 porque se va a intervenir o se va a crear la capacidad de producción de servicios de un establecimiento de salud. Y con esto ya el módulo de PMI en automático posteriormente hace el cálculo del cierre de brechas con información que ha registrado la unidad formuladora en los formatos del INVIERTE-P. Siguiente, por favor. Entonces, este anexo 2 y también el anexo 10 están disponibles en la página web, en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Anexos y Formatos. Siguiente, por favor. También, como ustedes ven, en el lado izquierdo tenemos un menú de color plomo. Aquí pueden navegar por todas estas secciones y en la parte de metodologías, dentro de metodologías generales para proyectos de inversión de IVAR, tenemos en la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión, que es importante que las unidades formuladoras revisen constantemente. Siguiente, por favor. Entonces, un aspecto de mejora de este formato 5A es el que se ha implementado respecto a la automatización del nombre de un proyecto de inversión. Este se compone por 3 elementos. En primer lugar, tenemos la naturaleza de intervención. ¿Qué es lo que se va a hacer? Como mencionamos anteriormente, podemos crear, mejorar, ampliar o recuperar la capacidad de producción de servicios de una unidad productora. El objeto de la intervención, que se conforma por la suma del servicio al que vamos a intervenir. Este servicio se obtiene del anexo 2 y el nombre de la unidad productora. No es la unidad productora que provee este servicio. Y la localización, ¿no? Donde se localiza el UP y tenemos información del distrito, provincia y departamento. Con todos estos elementos mencionados previamente, el aplicativo en automático nos genera el nombre del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Otro aspecto que el formato 5 ha implementado recientemente es que podemos vincular automáticamente los convenios modelos 1 y 2 que previamente haya registrado la entidad, ¿no? Esto en el marco del artículo 48 de la Directiva General y del artículo 20 del reglamento. El párrafo 48.1 nos establece que los gobiernos regionales pueden celebrar convenios, entre estos, para la formulación y evaluación de proyectos y aprobación de IOAR de competencia regional, cuya ejecución o beneficios abarquen circunscripción territorial de más de un GR. Además, estos GR pueden celebrar dichos convenios con entidades del GN, ¿no? Del Gobierno Nacional. Para ello, ellos tienen que suscribir el convenio número 1, donde un gobierno regional habilita sus competencias, por ejemplo, a una entidad del Gobierno Nacional. Y en el caso del párrafo 48.2, nos habla del modelo de convenio número 2 referido a aquellos gobiernos locales que van a habilitar sus competencias municipales exclusivas a un gobierno regional o a un gobierno, a una entidad del gobierno nacional. Siguiente, por favor. Ya. Ahora aquí vamos a ver qué información nos pide para registrar el convenio, ya sea tipo 1 o tipo 2, de una idea que no tenga código de idea, ¿no? Primero hay que tener en cuenta qué entidad es la que registra ese convenio. Si hablamos, por ejemplo, de un gobierno local que tiene competencias exclusivas sobre los servicios de saneamiento y quiere formular este convenio con el sector vivienda, construcción y saneamiento, entonces la entidad que, entre comillas, otorga o habilita sus competencias es el gobierno local y la entidad que va a recibir las competencias sería el sector vivienda, construcción y saneamiento. Entonces, quien registra este convenio sería la unidad formuladora del sector vivienda, construcción y saneamiento y tiene 3 campos, ¿no? En la primera sección registra los datos de la entidad que le habilita las competencias, es decir, el gobierno local.
En la segunda sección aparecen en automático sus datos y en la tercera sección va a registrar datos del convenio como el número de convenio, la fecha de suscripción, la vigencia y además tiene que registrar la inversión e información de esta inversión sobre la que se le está habilitando las competencias temporalmente a través del convenio que ha suscrito. Siguiente, por favor. Entonces, respecto a la idea de inversión que vaya a registrar y que no tiene código, va a tener que registrar en primer lugar el nombre de la idea, que va a ser preliminar, que en este caso no necesariamente va a coincidir con lo que el aplicativo genere automático cuando registra el formato 5, pero lo que sí la UEF debe tener en claro es la naturaleza de intervención, cuál es el servicio, la unidad productora y localización, por lo que no tendría que haber mayor diferenciación, ¿no? También registra la función, los datos de responsabilidad funcional, ¿no? Que comprende la función, división funcional, grupo funcional, servicio, sector responsable y la tipología. Se entiende que dado que Vivienda ha registrado que va a formular un proyecto de saneamiento y ha seleccionado que el convenio que ha suscrito ha sido con una entidad del gobierno local, entonces se le va a habilitar en esta sección de responsabilidad funcional aquellas cadenas funcionales sobre las que naturalmente no tienen las competencias, ¿no? Por eso es importante previamente registrar la entidad con la que suscribí el convenio para que me pueda habilitar los datos correspondientes para yo poder continuar con el registro en el formato 5A. Toda esta información que registra aquí en automático se va a vincular al formato 5A cuando seleccione el convenio que ha registrado previamente. Siguiente, por favor. Otra de las mejoras que ha implementado este nuevo formato 5 es respecto, y como se mencionó al inicio, ¿no? Es un instrumento de apoyo a las OPMIs, tanto del sector como de gobiernos regionales y locales, para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 10 del reglamento del INVIERTE establece las funciones de la OPMI del sector. Y dentro de ellas tenemos a que la OPMI va a verificar que las inversiones a formularse, es decir, las que están en idea, las que se vayan a formular y ejecutarse posteriormente, así como las que requieren de financiamiento, se enmarcan dentro del ámbito de responsabilidad funcional del sector, se encuentran alineadas con los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en su PMI, y que además contribuyan efectivamente con el cierre de brechas de infraestructura, ¿no? De acuerdo a los criterios de priorización que aprueba el sector. Siguiente, por favor. Por su parte también la OPMI de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Como una de sus funciones, en el artículo 11 del reglamento se establece que verifican que las inversiones que se vayan a formular se encuentran alineadas con los objetivos priorizados, las metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios establecidos en el PMI de acuerdo a sus criterios de priorización. Es por eso que luego de que la unidad formuladora registra una idea, ayudamos al OPMI, ¿no? Contribuimos con el cumplimiento de sus funciones, ya que le generen automático una notificación para que pueda hacer esta verificación que le corresponde, ¿no? De acuerdo a la normativa. Y se trata de un checklist, como lo ven en la pantalla, donde verifica que la unidad formuladora efectivamente cuenta con las competencias legales para la formulación y evaluación del proyecto, que este mismo contribuye al cierre de una brecha prioritaria, que está alineado a la política general de gobierno y que también se alinea al objetivo estratégico del plan estratégico institucional. Si es que esta idea cumple con todo, entonces en automático obtiene la condición de verificado y puede pasar, digamos, incorporarse al PMI y proseguir con su formulación y evaluación. En caso hay algún aspecto que la unidad formuladora tenga que revisar y o corregir, puede verificarlo y emitir observaciones, comentarios o recomendaciones. Y en caso la idea de inversión que se ha registrado no cierre una brecha prioritaria según lo que ha registrado la unidad formuladora en el formato 5, puede marcar verifica y no cumple, ¿no? Y esta idea, dado que no cumple con los principios rectores del INVIERTE-P, no podría ingresar al PMI y en consecuencia ni formularse ni ejecutarse. Siguiente, por favor.
Bueno, esto ya como conclusión de esta primera parte, mostramos cuáles han sido las mejoras más importantes al formato número 5A, ¿no? Dentro de los aspectos generales, como vimos, la unidad formuladora hace una primera verificación respecto a si tiene competencias, si esta idea cierra brechas, se vincula con la política general de gobierno y con el plan estratégico institucional de la entidad. Vincula en automático los convenios tipo 1 y 2 y también permite el registro de un dispositivo con rango de ley para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. También hace una consulta respecto al uso de la metodología BIM, ya sea en la fase de formulación y evaluación, en la fase de ejecución y o funcionamiento. La institucionalidad que viene en información de la OPMI, de la unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones y la unidad ejecutora, que se hace cargo de, digamos, el financiamiento, la unidad ejecutora de presupuesto público, también se ha dinamizado el registro de esta información. La responsabilidad funcional está vinculada directamente con el anexo 2, incluso está filtrada por las competencias por nivel de gobierno. Dependiendo qué entidad, qué unidad formuladora ingresa al aplicativo, le va a mostrar únicamente aquellos servicios sobre los que tiene competencias para intervenir mediante un proyecto de inversión, por ejemplo. También respecto al alineamiento a la brecha prioritaria también es dinámico. Lo mismo con el alineamiento al plan estratégico, el objeto de inversión, que como se explicó anteriormente, que es la suma del servicio más la unidad productora, también se genera en automático y en consecuencia la generación del nombre se hace en automático porque ya tenemos los datos de la naturaleza de intervención, que puede ser creación, mejoramiento, ampliación, no recuperación o ampliación y mejoramiento. Y al registrar la unidad productora también registramos su ubicación, entonces podemos obtener el nombre en automático. Ingresamos la justificación, los costos de inversión preliminares, aspectos relacionados a la sostenibilidad, los riesgos y beneficios. Te muestra el documento técnico que te corresponde acorde a la tipología de proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto estándar, una tipología que ha sido estandarizada por el sector, o si corresponde a un proyecto de inversión simplificado. Si no corresponde ni a un proyecto de inversión simplificado ni a una tipología estandarizada por el sector responsable, funcionalmente responsable, entonces nos permite hacer un análisis de complejidad en automático, ¿no? Es decir, los criterios que establece el anexo 10 para determinar si un proyecto de inversión es de baja, mediana o alta complejidad, se han automatizado en su mayoría para que la unidad formuladora pueda tener esta información ya, ¿no? Con lo que ha registrado previamente y completa solo cierta información que faltaría y con eso ya se genera o se determina el nivel de complejidad, ¿no? Considerando el nivel de riesgo y el costo de inversión. Finalmente, este formato número 5A que se ha implementado recientemente en el Banco de Inversiones también nos permite exportar la información en versión Excel, versión PDF y subir archivos KML y en PDF, esto para aquellas unidades productoras que son lineales, por ejemplo, y que cuentan con varios puntos y trazos en su localización. Y como última, digamos, mejora, mencionamos a la iteración con la OPMI, que se constituye en una herramienta para que le permita cumplir con sus funciones de verificación. Eso sería todo. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Rocío, por la ponencia. Vamos a continuar entonces con la capacitación, no sin antes mencionar que pueden hacer sus consultas en el chat de esta sala. Asimismo, indicarles que todos los materiales de las capacitaciones los pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Inversión Pública, en la subsección Capacitaciones realizadas. Continuando con la capacitación, vamos a brindarle el pase ahora al señor Gerardo Coronado, especialista de la Dirección de Seguimiento de Inversión Pública de la DGPMI. Adelante, Gerardo. Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Coronado. Trabajo en el Banco de Inversiones y ahora vamos a pasar a explicar la herramienta en el Banco de Inversiones.
Bien, como saben, la creación de una idea está bajo la responsabilidad de una UF y por tanto bajo el sistema del Banco de Inversiones. Por tanto, deben ingresar como UF al sistema invierte.p del Banco de Inversiones. ¿Pueden pasar, por favor, la siguiente? Bien, dentro del Banco de Inversiones se van a la parte de formulación y luego a la de programación y ahí vamos a encontrar el formulario de las ideas. Ahí ese formulario continúa tal cual, donde yo puedo buscar las ideas por fechas, por tipos o por códigos. Siguiente. En el listado de ideas se sigue manteniendo la misma dinámica donde aparecen todas las ideas. Ahora las ideas se incorporan a la OpenAI y cuando yo empiece a crear una idea voy a poder ver el tachito en rojo porque la voy a poder eliminar, pero una vez que la idea finaliza y pasa a la bandeja de la OpenAI, la cual la puede observar, la puede aprobar o la puede rechazar, ya no se van a poder eliminar. Entonces, mientras yo no le doy en finalizar idea, voy a poder ver el tachito en rojo. Una vez que finalizo la idea, ya no voy a poder ver el tachito en rojo. Siguiente, por favor. Bien, esta es la vista en general del sistema del registro de idea. Contiene 17 partes y se los quiero mostrar de manera general para que tengan una idea y puedan tener claro el registro de la idea. Siguiente, por favor. En el tema de aspectos generales, ven ahí, hay 4 preguntas que se les hace al responsable del registro UF. Y prácticamente es como revalidar que estoy haciendo una idea correcta. Eso quiere decir que tengo las competencias. Acuérdense que ahora el anexo clasificador de responsabilidad funcional, el anexo 2, me dice bajo qué criterio yo puedo crear una idea. Ahora ya no es libre, donde todo el mundo podía crear cualquier idea. No, ahora está limitado al anexo 2. La segunda pregunta es si cierra una brecha, luego si está alineada a una política general de gobierno y si está alineada al plan estratégico institucional. Basta que pongan no para que el sistema no les permita continuar. Esto, como les digo, es una revalidación a que yo estoy haciendo las cosas bien respecto a la formulación de una idea. La primera pregunta, yo puedo registrar una idea desde cero, ¿no? Si yo pongo sí, estoy creando una idea desde cero. Pero también la puedo crear desde un convenio. Entonces ahí seleccionaría la opción cuenta con convenio. O si no tengo las competencias, las puedo heredar desde un dispositivo de rango de ley. Entonces selecciono dispositivo de rango de ley y van a ver el cuadrito que está más arriba a la derecha. Y ahí me va a pedir los datos de la ley y qué responsabilidad funcional me permite esa ley. Entonces, en resumen, en los aspectos generales, yo revalido que lo que estoy haciendo es una idea correcta, porque tengo las competencias, y también selecciono mi origen de la idea. Si es una idea desde cero, marcaré sí. Si es una idea que viene de un convenio, marcaré cuenta con convenio. O si es una idea con dispositivo de rango de ley, marcaré dispositivo con rango de ley. Y así empieza el inicio. La siguiente, por favor. Bien, luego yo puedo indicar si la idea de proyecto de inversión se va a utilizar la metodología BIM en alguna de sus fases. Si pongo sí, tendría que indicar en qué fase. Formulación, evaluación, ejecución. Si pongo no, es que estoy diciendo que no tengo, que esta idea no se va a desarrollar bajo la metodología BIM. El enfoque es el proyecto de inversión. La institucionalidad son los datos de la OPMI, los datos de la UF,
Y se tendría que escoger la UEI, la unidad ejecutora de inversiones, y también la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. Ya, acá entramos a la pestaña de datos generales. En la parte 2, que es la responsabilidad funcional, como bien les dijo Rocío, existe el anexo 2, que es el clasificador de responsabilidad funcional, que me limita, de acuerdo a mi nivel de gobierno, mi UF, qué responsabilidad funcional puedo registrar, ¿no? Por ejemplo, si vamos contestando preguntas que tengo en la mente que me han venido. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de crear compra de armamento, que es una función que no me corresponde, entonces no le va a dejar. Solamente le va a dejar las responsabilidades funcionales que se enmarcan en el anexo 2. Función, división, grupo, servicio y tipologías. Luego, pasamos al siguiente, por favor. En la naturaleza, ahí se tendría que seleccionar el tipo de la naturaleza: ampliación, recuperación, mejoramiento y ampliación, creación o mejoramiento. Luego seleccionamos el área de influencia. En el área de influencia, en el botón agregar, dan clic en el botón agregar y les va a aparecer un mapa. Y en el mapa, ustedes van a seleccionar el punto. O, si lo prefieren, pueden adjuntar el archivo KML, que es el botón verde. Una de las preguntas que me hacían ¿es necesario adjuntar el archivo, el que está en el botón verde? No, no es necesario. Solamente tienen que dar clic en el botón agregar, seleccionar el punto en el mapa y ya está. Lo mismo con la unidad productora. Clic en el botón azul agregar, sale el mapa, clic en el mapa, en un punto, y a diferencia del área de influencia, la unidad productora va a mostrar unas alertas, ¿no? Unas alertas si la inversión cae en áreas naturales protegidas, en zonas de amortiguamiento, en ecosistemas, en zona de peligro, que es la información georreferencial que nos brinda el Ministerio del Ambiente. Puedo agregar varias ubicaciones y igual tengo un botón verde donde yo puedo adjuntar el archivo KML o el archivo PDF. Entonces, otra de las preguntas ¿era necesario adjuntar? No, no es necesario adjuntar, solamente dar clic en el botón agregar. Ahora, otra de las preguntas que se me viene a la cabeza era, no me deja grabar porque me aparece un mensaje que la unidad productora, un mensaje como, debe consultar si la unidad productora X cuenta con alertas. Entonces, ¿por qué me salía ese mensaje? Es porque cuando yo doy clic en agregar, me va a aparecer esto de aquí lo vamos a ver con un demo. Cuando yo doy clic en agregar, me aparece un registro donde yo tengo que digitar el código de la unidad productora, el nombre, el tipo. Y más a la derecha, después de longitud, latitud, me sale un icono que es como un globo rojo. Entonces, si yo no le doy clic en ese icono, el sistema me va a decir, registra la ubicación geográfica de la unidad productora. Entonces, usted tiene que entrar, darle clic en agregar y luego les va a aparecer a la derecha un icono rojo y tienen que darle clic ahí y decir dónde está esa unidad productora en el mapa. Le dan a aceptar y ya está. Finalmente, la población afectada, a diferencia de los datos de la UP y del área de influencia, no me muestra un mapa, solo me muestra un ubigeo, ¿no? Selecciona el departamento, la provincia y el distrito, y el tipo y la unidad de medida. Pueden ser hogares, personas afectadas. Entonces, haciendo un resumen, la unidad, tanto el área de influencia como la unidad productora,
yo voy a registrar una ubicación en el mapa. Es obligatorio registrar una ubicación en el mapa, porque si no, el sistema les va a aparecer que no pueden guardar la información porque no hay información en el mapa. ¿Cómo yo sé que hay información que yo ya hice el registro de la información en el mapa? Porque las columnas provincia, departamento, distrito tienen información y la columna longitud, latitud tiene información. Si no registran la información, ese punto en el mapa no les va a poder registrar y es una de las incidencias que siempre tenemos. Porque no basta decir cuál es la UP, sino también tienen que indicarlo en el mapa. Y para indicarlo en el mapa, tienen que darle clic en el botón rojo que aparece a la derecha al fin, del registro. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Bien, el registro del indicador de brecha está ligado a la responsabilidad funcional, ¿no? Y la responsabilidad funcional está ligada al anexo 2. Por tanto, el indicador de brecha está en función al servicio que yo registré. Si tengo más de un servicio, me va a poder registrar más de un indicador de brecha. El alineamiento del plan estratégico. Bien, acá le da clic en el botón agregar y le va a aparecer una lista de cuáles son la política general de gobierno y el objetivo estratégico institucional. Una de las preguntas será, no me parece el PEI, o sea, el Plan Estratégico Institucional de mi entidad. Si yo soy un gobierno distrital y no tengo esa información, entonces escalaré al PEI, o sea, la política estratégica institucional de mi gobierno provincial. Si no lo tengo, de mi gobierno regional. Y si no lo tengo, de mi gobierno nacional. ¿Por qué yo como entidad no tengo información del PEI? Bueno, los objetivos estratégicos institucionales están concedidos al MEF por parte del CEPLAN. Entonces, el CEPLAN trabaja con cada gobierno y elabora unas políticas y unos objetivos a los cuales eh, el gobierno local debe apuntar, ¿no? Gobierno local, provincial o nacional. Entonces, lógicamente, si yo estoy haciendo una inversión, tengo que indicar a cuáles objetivos están siendo apuntados. Si no la tengo es porque el CEPLAN todavía no llega a trabajar con mi entidad y además esta información se actualiza siempre. Actualmente tenemos una base de datos que nos la pasa el CEPLAN, pero esa base de datos va a ir creciendo. Así que si no hay información para mi entidad sobre el PEI, entonces puedo agregar la información del gobierno inmediato superior. Si soy gobierno local, subiré la del gobierno regional. Si soy del gobierno regional y no tengo, subiré la del gobierno nacional. Otra de las preguntas que me hacían respecto a bueno, nos hacían respecto a este tema es si las políticas de general de gobierno y los objetivos estratégicos institucionales están amarrados a la responsabilidad funcional. Bueno, yo entendería que sí, pero el sistema no hace una validación. Una validación interna. Es simplemente indicar cuál es la política e indicar cuál es el objetivo. Yo entendería que sí, porque el CEPLAN, en el momento de elaborar esta base de datos de indicadores, ha trabajado con los gobiernos locales, provinciales y regionales y han definido su marco de trabajo. Entonces, en orden de tener una información correcta, sería necesario que indiquen esta información, digamos, lo más cercana, ¿no? Pero no está, digamos, vía sistema, no está amarrada, no está ligada, no hace ninguna validación respecto a la responsabilidad funcional que registré en el paso 2. Finalmente tenemos el nombre de la inversión. El nombre de la inversión es una combinación de la naturaleza, el servicio, la unidad productora y la localización. Pasemos a la siguiente, por favor.
Bien, los que han venido registrando la idea en el modelo antiguo se darán cuenta que hay varias cosas que se están optimizando. En el caso de la justificación, consiste en agregar la hipótesis, la descripción de la hipótesis y una alternativa de solución, y puedo agregar tantas cuantas quiera. Siguiente, por favor. En el tema de los costos, a diferencia de la anterior versión, sí se han agregado, se han desagregado, y podemos ver ahora que hay más registros sobre costos. Hay costos directos y costos indirectos. Porque esto fue una de las consultas que siempre nos hacían. Entonces hay más información para registrar en el tema de costos. Siguiente, por favor. En la parte de sostenibilidad, pues, ¿quién va a hacer la operación de mantenimiento y servicio? Pues, si la va a hacer la UEI, la UE pondrán sí, si no, ponen no, y agregan cuál sería la nueva ejecutora. Siguiente, por favor. En la pestaña de criterios de formulación, en la parte 10, riesgos y beneficios, estos riesgos y beneficios están asociados al punto 3. En el punto 3, ustedes ubicaron en el mapa la unidad productora. Entonces, si la unidad productora cae en una zona donde hay constantes movimientos de tierra, tipo huaicos o lluvias, entonces en automático acá se van a activar los checks sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si cae en una zona lluviosa, se activará el check de ambiental. Y a la derecha de descripción yo puedo poner más información. De igual forma, yo puedo seleccionar más riesgos, ¿no? Puedo poner otros si es que no hay ninguno de estos, y puedo agregar información en la parte de descripción. Cuando ustedes le dan clic en uno de ellos, a la derecha se habilita una casilla para escribir la descripción. Lo mismo pasa con beneficios. Yo puedo escoger y escribir una descripción. Siguiente, por favor. Bien, acá el diseño de pantalla que se ha tomado como, digamos, no hemos estado formulando una idea, sino se ha tomado la parte del sistema. Se ha obviado un botón que dice test, que estaría debajo de donde dice datos del documento técnico. Ese botón está ligado al anexo 10. El anexo 10 es el anexo para los criterios que se determinan la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. Entonces, de acuerdo a los costos y de acuerdo a la responsabilidad funcional, porque si leen el anexo 10, ahí les va a dar más información, les va a habilitar un botón que dice test, ¿no? Entonces yo doy clic en el botón test, y como UEF, voy a responder a las preguntas que me dice ese test. Una vez que termino, me va a decir el nivel de complejidad, y el documento técnico me va a habilitar qué opción yo tendría para escoger. Luego, el costo aproximado de un estudio de preinversión y la modalidad del estudio, ¿no? Si ha sido administración directa, indirecta o mixta. Siguiente, por favor. Bueno, en las modalidades de ejecución, las que tenemos ahí, lo mismo pasa con la fuente de financiamiento y la modalidad de financiamiento. Prácticamente hemos terminado el tema de la estructura. En general, para que tengan una idea, son 17 secciones. Y ahora voy a pasar digamos, el demo, pero eso va a estar a cargo de Víctor Vivian. Las preguntas sí se resuelven al final. Eso es todo de mi parte, Vivi. Muchas gracias, Gerardo. Continuamos con la capacitación, brindándole el pase ahora a Víctor Bravo, especialista de la Dirección de Seguimiento de Inversión Pública. Adelante, Víctor. Buenas tardes con todos. Soy Víctor Bravo del Banco de Inversiones y voy a demostrar la demostración, ¿no?,
Primero, quiero indicar que se ha hecho un ejemplo con un gobierno local con su nivel distrital. Entonces, esta es una idea, un registro de idea normal, cómo sería la forma directa, ¿no? Entonces, primero se seleccionan los puntos a considerar y si todas las respuestas son positivas, se continúa con el registro de idea, ¿no? Dando pase a responder a la siguiente pregunta, que es metodología BIM. En este caso, no se está utilizando metodología BIM. El enfoque del proyecto de inversión es de tipo proyecto de inversión. Y la siguiente pregunta sería unidad ejecutora del punto institucional. Entonces, para mostrar la unidad ejecutora, hace falta hacer clic en el botón buscar ejecutora, ¿no? Acá. Cargo una ventana emergente. Voy a buscar por Vigeos. Me aparece la unidad ejecutora municipal y distrital de Majes. Luego continúo con el punto 2, que es la responsabilidad funcional. En este caso estoy seleccionando la función agropecuaria, división funcional riesgo, grupo funcional infraestructura y riesgo, servicio de previsión y agua para riesgo. El sector responsable es agricultura y riesgo y la tipología es infraestructura de riesgo. El siguiente punto a responder es la naturaleza de intervención. En este caso se está seleccionando la opción mejoramiento y ampliación. Al siguiente punto se está agregando una área de influencia. Perdón, haciendo clic en el botón agregar, ¿no? Me aparece una ventana emergente para que yo pueda indicar en el mapa, en una ventana con el mapa, puedo indicar la localización de esta área de influencia, ¿no? Con el segundo icono de acá, se marca la localización, se muestra en un punto rojo, ¿no? Y luego continúo dándole a aceptar. Luego, el siguiente punto es ingresar los datos de la unidad productora. Haciendo clic en el botón agregar, ¿no? Doy clic en el botón agregar. Indico el nombre de la unidad productora, el tipo de la UP, y con el icono, este globito rojo, voy a indicar la localización, que sería sus coordenadas, ¿no? Hago clic en el icono rojo, me muestra la ventana emergente con el mapa para indicar dónde queda esta unidad productora. Vemos que cuando se ha mostrado la ventana emergente, me aparece el nombre, ¿no? Me indica que la unidad productora es sector de Majes, que está ubicada en esta localización, ¿no? En el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma y distrito Majes. Una vez que el punto es buscado, me voy a la siguiente parte. En la sección de alertas, puedo visualizar si se ha encontrado esta localización ha coincidido con alguna alerta que indica, ¿no? Por ejemplo, la alerta de peligro, este punto, en este ejemplo, ha encontrado un peligro como, por ejemplo, lluvias intensas. En zona amortiguamiento no encontró ninguna, pero en ecosistema sí. Entonces, continúo, doy a aceptar, y esta información de las alertas en detalle me va a mostrar en la sección de abajo, en el detalle de la unidad productora, ¿no? Vemos que me está capturando estas dos alertas, ¿no? En un caso un ecosistema y el otro es zona de peligro. También mencionarles que a través de este botón yo puedo cargar un archivo KML y cuando se cargue el archivo KML, esta información, ¿no? Se cargaría de forma automática, como el departamento, la provincia, la latitud, longitud. El siguiente punto es población afectada.
¿sí? Haciendo clic en agregar. Agrego, me levanta una ventana emergente para que yo pueda indicar la descripción, el tipo, la unidad de medida, en este caso es tipo directos, unidad de medida de usuarios, cantidad 85, el año y la ubicación de la población afectada, ¿no? Bien. El siguiente punto es registrar la brecha, los indicadores de brecha. Es haciendo clic en el botón agregar de la misma forma, levantará una ventana emergente y acá puedo ver que va a mostrarme la información de la función, división y grupo funcional que seleccioné previamente, igual como el servicio que he seleccionado, para que yo pueda indicar el indicador correspondiente a este servicio. Una vez que selecciono el indicador, va a mostrarme los datos por defecto como calidad, el valor de la brecha, la unidad de medida y el nivel de segregación de este indicador de brecha, ¿no? Para que yo pueda indicar o ingresar el número de contribución del cierre de brecha. En este caso, voy a poner 100%, doy guardar, ¿no? Y el siguiente punto es registrar el alineamiento del plan estratégico. Ahora, acá como ya le había mencionado, son dos puntos, ¿no? Política general de gobierno y objetivo estratégico institucional. Ahora, en política general de gobierno sí estoy registrando, pero acá en el objetivo estratégico institucional o PI me muestra un mensaje que indica que esta unidad ejecutora no cuenta con objetivos estratégicos. Entonces, lo que puedo hacer es subir al siguiente nivel, ¿no? Ubicar del siguiente, por ejemplo, del siguiente nivel como la provincia, ¿no? En este caso que soy como distrital, o puedo omitir y pasar dándole aceptar, ¿no? Luego, vemos que en la sección 6 ya muestra el nombre que ha ido, que es la concatenación de varias opciones que he ido seleccionando, como la naturaleza, el nombre del servicio, el nombre de la unidad productora y la ubicación de esta misma, ¿no? Para continuar con el punto 7, punto siguiente, tengo que cambiar al tab que dice costo de inversión y en justificación yo voy a registrar los datos que correspondan. Acá ingreso en la hipótesis del problema, una descripción correspondiente al problema, una posible alternativa de solución a este problema. Y una vez que yo ingrese los datos correspondientes, doy clic en el botón agregar, acá. Botón agregar, y me va a mostrar en un listado lo que es los datos que yo he ido ingresando. Luego en la sección 8, descripción agregada de costos, voy a ingresar los costos de manera detallada, ¿no? Costos referenciales, como por ejemplo infraestructura, equipos, mobiliarios, infraestructura natural, ¿no? Y vemos cómo se va sumando, ¿no? Los totales, este total se muestra de manera automática. Igual el monto ingreso al monto de gestión de proyectos, expediente técnico, y al final vemos que el costo de inversión fue de 1.850.000, ¿no?
El siguiente punto es responder la pregunta de sostenibilidad de intervención. En este caso, la unidad ejecutora será la misma que hará el financiamiento, ¿no?, de la operación. Como siguiente punto, tengo que ingresar en la pestaña Criterio de formulación para registrar riesgos y beneficios potenciales que afronta el proyecto de inversión. Ahora, por defecto, me muestra acá en la opción de ambiental, me muestra con check habilitado. ¿Por qué? Porque la unidad productora ha coincidido con una alerta en el ecosistema. Entonces, yo tengo que ingresar una breve descripción a esta selección, ¿no? También puedo registrar otros riesgos que afrontan de manera que yo crea conveniente, ¿no? También se puede ingresar, así como se puede ingresar riesgos, también se puede ingresar beneficios, ¿no? Beneficios sociales y de acuerdo al cual yo seleccione, tengo que ingresar una descripción de esta selección. El siguiente punto es indicar los datos del documento técnico. De acuerdo al monto y a la tipología, ha sido seleccionado como un tipo de ficha técnica simplificada. Entonces, corresponde este tipo de documento. Voy a ingresar el costo de inversión, que en este caso viene a ser 10.000 soles. Indico la elaboración de estudio de preinversión de manera indirecta, el estudio de ejecución indirecta por contrata, la fuente de financiamiento como recursos ordinarios y la modalidad de financiamiento como recurso de entidad. Ahora, como recomendación, antes de darle clic en el botón finalizar, se sugiere que den clic en el botón grabar hasta aquí. Una vez que den grabar hasta aquí, el registro me va a mostrar un mensaje que indica registros a guardar exitosamente, ¿no? Este botón sirve para grabar de manera parcial, hasta donde yo he avanzado o ya haya culminado. Si ya culminé el registro total del registro de ley de inversión, doy clic en finalizar. Al darle clic en finalizar, me va a mostrar un mensaje de confirmación que me pregunta si estoy seguro de finalizar el registro de ley. Doy a aceptar y me va a mostrar una ventana emergente con los datos que yo he ido registrando. Estos datos pueden ser descargados en manera digital a través de un formato PDF, haciendo clic en el botón exportar PDF. Entonces guardo los datos que yo he ingresado al registro que he llenado, la ficha que está registrándose. Se exporta, ¿no? Se firma. El siguiente paso es escanear, firmar, ¿no? Firmar y volverlo a subir a través de esta opción que dice adjuntar archivos. Entonces, vuelvo a subir mi archivo firmado, ¿no?, con la firma correspondiente a través de esta opción. Cargo mi documento que previamente lo he descargado y ya procedí a firmar, ¿no? Cargar archivos y luego continúo con el botón finalizar. Ya, hasta ahí es una idea de inversión registrada correctamente. Esta idea pasará a la OPMI para su evaluación. Indicará si es que está siendo observada o cumple con los criterios que corresponden, ¿no? Entonces, el siguiente caso, ¿no? Acá vemos, me muestra la bandeja, el código de la idea, el nombre de la inversión, el tipo de formato, la fecha que estoy registrando, la fecha de culminación cual terminé, un monto total de la inversión que hemos ingresado en costos agregados y en qué situación está. El siguiente caso es registrar una idea de inversión, pero previamente agregando un convenio. ¿Por qué un convenio? Porque si yo, por ejemplo, quiero agregar una idea de inversión que no cuento con las competencias, ¿no?, de ciertos servicios o ciertos grupos funcionales, que no me he habilitado o que no está habilitado en el anexo 02, yo tengo que registrar un convenio, ¿no?, solicitándole a otra entidad que me habilite estas opciones.
Entonces, yo soy la entidad que registra el convenio, ¿no? Estoy ingresando como unidad, como Municipalidad Distrital de Majes y solicito al gobierno provincial, ¿no? Entonces, en este caso, la entidad que me va a otorgar las competencias es la Municipalidad Provincial de Cayoma. Ingreso el número de convenio, el documento que corresponde en el modelo 2, cargo el archivo, indico la fecha de suscripción, indico la fecha de inicio, la vigencia en años, para un comentario, y luego doy clic en el botón agregar. En donde dice lista de proyectos de inversión, doy clic en agregar. Siguiente punto, en esta opción, en esta ventana emergente que dice búsqueda de proyectos de inversión, voy a hacer clic en la opción que dice si la idea no cuenta con código, no cuenta con código. Bien, ahora voy a ingresar un nombre preliminar de la idea, ¿sí? Es un nombre preliminar con enfoque proyecto de inversión. Voy a seleccionar la responsabilidad funcional que quiero recibir, que voy a registrar, ¿no? En este caso estoy seleccionando transporte terrestre, servicio de transporte terrestre y servicio complementario, ¿no? Si yo cotejara este servicio desde el registro de idea normal, yo vería que no me muestra este servicio. Pero solicitándole al gobierno provincial sí ya me permitiría a mí poder seleccionar, ¿no? En el registro de ideas. Entonces, una vez seleccionado la responsabilidad funcional, le doy clic en agregar. Me muestra el listado y doy guardar cambios. Continúo y doy guardar cambios. Entonces, yo ya he registrado, con esto, he registrado un convenio. Una vez que he registrado un convenio de modelo número 2, voy al registro de ideas, ¿no? Registro de ideas, selecciono el número de ideas y en la primera parte, ¿no? En la primera pregunta que dice, ¿la unidad cuenta con las competencias para la formulación y evaluación? Voy a seleccionar la opción cuenta con convenio. Me aparecerá una ventana emergente con los convenios para la formulación y evaluación correspondientes que me han otorgado, ¿no? Indico este convenio que he registrado 292. Doy clic en esta burbuja que dice seleccionar. Selecciono este convenio. Y en la siguiente opción doy visto bueno en este check. Lo habilito. Luego continúo con las siguientes preguntas de manera afirmativa. Y en la parte que menciona convenios, me va a mostrar el tipo de convenio que es, ¿no? El número de convenio y la fecha de caducidad. Ahora, este convenio me ha otorgado competencias para poder realizar el registro a este servicio complementario de transporte terrestre, ¿no? Entonces puedo ver que acá en responsabilidad funcional ya jala lo que yo he seleccionado previamente en el convenio, ¿no? ¿No? Y ahora ya continúo yo como el primer ejemplo que se desarrolló y continuaría con el registro de idea de manera normal. Ahora, también mencionar que jalaría también el nombre preliminar, ¿no? Que ingresé previamente en el convenio. Ya, y los siguientes pasos serían exactamente como fue el primer ejemplo, ¿no? Gracias por la atención. Muchas gracias, Víctor, por la ponencia. Agradecemos a los expositores que esta mañana nos han acompañado brindando información sobre el registro del formato 5. Ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción.
Vamos a hacer la primera pregunta. Pregunta para la especialista de la DPI, Rocío. ¿En qué consiste la verificación, evaluación de la idea por parte de la OPMI? Adelante, Rocío. Gracias, Vivian. Como se mencionó en la presentación, la verificación que hace la OPMI, sea del sector o del gobierno regional o gobierno local, está relacionada a su función establecida en el reglamento del sistema, ¿no? Para el OPMI del sector, en el artículo 10, para el OPMI del gobierno regional y local, en el artículo 11. Esta verificación se refiere a que la OPMI tiene que revisar, verificar que las inversiones que vayan a formularse, es decir, que se encuentran a nivel de idea y las que vayan a ejecutarse, tienen que estar alineadas, uno, con los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o acceso de servicios. También deben cumplir con los criterios de priorización. Y para ello hemos habilitado en el formato 5A una herramienta que les permita realizar esta verificación de forma automática, ahorra tiempo, ya que cada vez que el UF registra una idea, se le alerta a la OPMI que corresponda mediante una notificación. Cuando esta OPMI accede a su aplicativo del banco de inversiones, va a tener, tal como le explicó Gerardo, un menú y va a poder seleccionar esta idea, ¿no? Las preguntas o los aspectos que verifica la OPMI son 4. El primero está referido a que la unidad formuladora cuente con las competencias para la formulación y evaluación. Si es que no cuenta con las competencias de acuerdo al anexo 2 del sistema, entonces debe haber suscrito un convenio con una entidad, sea modelo tipo 1 tipo 2, o en todo caso debe haber un dispositivo legal con rango de ley donde le habilite la formulación y evaluación de este proyecto de inversión. Ese es el primer aspecto que revisa la OPMI. El segundo es si el proyecto de inversión contribuye al cierre de una brecha prioritaria, ¿no? En el marco de lo que se ha definido como metas y brechas prioritarias en la elaboración del PMI de la entidad. Número 3, tenemos que el proyecto de inversión se encuentra alineado a la política general de gobierno, es decir, que contribuya o esté relacionado a las prioridades que tenemos como país. Y número 4, que el proyecto de inversión se encuentra alineado al objetivo estratégico del plan estratégico institucional. Estos son los 4 aspectos que verifica el OPMI de forma automática, ¿no? Se le habilita en el aplicativo esta verificación. Y como se mencionó, si cumple todo, entonces la idea cuenta con la condición de verificado. Si hay algo que la UF puede corregir, levantar, subsanar, lo verifica, pero con observaciones y le emite algún comentario o recomendación. Y finalmente, si es que no cumple alguna de estas condiciones o aspectos y no hay forma de que pueda ser levantado o corregido, entonces la idea va a tener el estado de verificado, pero no cumple. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. Para la formulación de un proyecto de inversión, ¿quién plantea el cierre de brechas? Competencias, dimensión y criterios de priorización, ¿la UF o la OPMI? Adelante, Rocío. Gracias, Vivian. Bueno, hay que tener en cuenta, como se explicó en la presentación, tenemos 4 fases del ciclo de inversión. Cada fase tiene un órgano del sistema que es responsable. La primera fase es la programación multianual de inversiones y en este caso su responsable es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, sea del sector, del gobierno regional, gobierno local o incluso la OPMI de FONAP, ¿no? En este caso, en el marco de la elaboración del programa multianual de inversiones que cuenta de varios elementos, como primero los criterios de priorización, el diagnóstico de la situación de brechas y la elaboración de cartera de inversiones, y previamente que el OPMI del sector haya aprobado los indicadores de brecha bajo su responsabilidad funcional, entonces tenemos que es la OPMI, ¿no? Que en el marco de elaborar todo este PMI,
va a determinar cuáles son las brechas prioritarias, ¿no? Luego del análisis de la situación de su ámbito, ¿no? Sea el gobierno regional, gobierno local o a nivel nacional. Respecto a la competencia, tenemos lo que se llaman las leyes orgánicas, ¿no? Del Poder Ejecutivo. También cada sector tiene sus propias leyes de creación, los servicios también, y cada vez que se crea, digamos, un servicio, sale en este dispositivo legal quién es el sector o la entidad responsable para realizar las intervenciones. En el caso de gobiernos regionales y locales, tenemos lo que se denominan las leyes orgánicas de gobiernos regionales y gobiernos locales, donde se establecen las competencias o se pueden identificar en materia de inversión pública. Ahora, lo que nosotros hemos hecho a fin de orientar y ayudar a las entidades en esta identificación de si tenemos competencia o no para intervenir sobre determinado servicio, es que hemos elaborado el anexo 2 en coordinación con las OPMIs de los sectores del gobierno nacional para verificar sobre los servicios que se han establecido en el INVIERTE-P, que tienen indicadores de brecha aprobado, cuáles son los niveles de gobierno que tienen competencia para intervenir. Entonces, en el anexo 2, ustedes cuando lo descargan de la web, lo pueden descargar en versión PDF y en versión Excel. Hay unas columnas que dice competencia y encontramos 4 columnas, ¿no? En gobierno nacional van a aparecer todos los sectores que tienen competencia. Por ejemplo, podemos poner el caso de salud, ¿no? El sector responsable para los servicios de atención médica básica o especializada es el sector salud. Pero en el caso del gobierno nacional, quienes tienen competencia para intervenir este servicio, además del propio sector salud, podría ser el sector interior, ¿no? Porque tenemos ciertos hospitales que son para la policía. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el servicio de educación. El Servicio de Educación tiene como sector responsable el Ministerio de Educación, pero dentro del gobierno nacional, además de educación, ¿quién puede intervenir? Puede ser igual, interior cuando crean liceos navales o intervienen liceos navales, que es para esta población objetivo. Entonces, ustedes pueden verificar ahí si es que tienen la competencia. Respecto a alguna situación en la que ustedes tienen, digamos, el marco normativo para la competencia sobre un servicio y que no está en el anexo 2, pueden escribirnos a la DGPMI, nosotros trasladamos o hacemos la consulta al sector, hacemos la verificación y si corresponde actualizamos el anexo 2. Es posible actualizar este anexo 2, pero necesitamos tener un sustento legal. Respecto a la dimensión, entendería que se refieren al indicador de brecha, ¿no? Si es de cobertura o calidad y su unidad de medida, y eso también está establecido en este anexo 2, pero quien lo ha elaborado, quien ha determinado estos indicadores de brecha, su cuantificación y conceptualización, es la OPMI del sector. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. Las ideas se programan en el POI multianual 2024-2026. Bueno, respecto a esta consulta, hay que tener en cuenta que sí se programan cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de gasto, por ejemplo, para la elaboración del estudio de preinversión, sea del proyecto de inversión o del programa de inversión, o también cuando requerimos la contratación de servicios para por ejemplo, servicios de topografía, de hidrología o estudios de calidad del agua, ¿no? Entonces, sí podemos decir que las ideas se programan en el POI multianual de la entidad. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. El formato 6A, ¿en qué momento se realiza o cuál es la finalidad? Adelante, Rocío. Ok, respecto a este formato 6A, me parece que es el formato de baja y mediana complejidad. Este formato 6A se utiliza, por ejemplo, cuando nosotros registramos la idea de inversión en el formato 5A,
determinamos la complejidad del proyecto de inversión. Si es que no es simplificado y tampoco la tipología está estandarizada, nos quedan dos opciones. Que sea un proyecto de baja o mediana complejidad o que sea un proyecto de alta complejidad. En caso fuese un proyecto de alta complejidad, entonces lo que nos corresponde es realizar un estudio de preinversión a nivel de perfil. En el caso de que el proyecto de inversión nos hayamos obtenido como resultado de acuerdo al nivel de riesgo que tiene y de acuerdo a su costo de inversión, que sea de baja o mediana complejidad, utilizamos este formato 6A, que es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, para la formulación y evaluación de este proyecto de inversión. Entonces, cuando vamos a declarar viable este proyecto de inversión, es donde se adjunta este formato 6A, que es el nivel de documento técnico que hemos utilizado para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión de baja o mediana complejidad. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. Para formular un proyecto, ¿es obligatorio registrar la idea de proyecto o la UF de frente puede hacer el registro del formato 7A, 7C? Adelante, Rocío. Gracias, Vivian. Respecto a esta consulta, debemos decir que en la mayoría de casos es obligatorio realizar primero el registro de idea, sea a través del formato 5A, que es de idea de proyecto, programa de inversión, o el formato 5B, que es para IOR, pero no siempre que sean registradas de manera agregada y simplificada. Ahora, ¿cuándo nosotros no necesitamos realizar el registro del formato 5A o 5B antes del registro del formato 7, es cuando nos encontramos ante una declaratoria de situación de emergencia, sea, por ejemplo, emergencia nacional o una emergencia post-desastre o una emergencia de peligro inminente, cuando de frente a la unidad formuladora va a registrar su formato 7E. O, bueno, si bien sabemos las intervenciones de reconstrucción mediante inversión, que son las CIRI, y se registran a través del formato único de reconstrucción, en el marco del plan de reconstrucción con cambios, no forman parte del invierte. En ese caso también esos formatos no tienen, por ejemplo, un formato previo de registro de idea. Gracias, Vivi. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. ¿Pueden existir dos unidades productoras para una IOR? Adelante, Rocío. Gracias, Vivian. Bueno, esto va a depender, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de IOR, por ejemplo, si utilizamos o aplicamos una inversión con enfoque de unidad productora, por ejemplo, una optimización o una ampliación marginal del servicio, necesariamente tendremos que intervenir solo en una unidad productora que se encuentra en funcionamiento. Pero también los lineamientos nos establecen las inversiones masivas. En este caso tenemos inversiones masivas, por ejemplo, de reposición, de rehabilitación o de ampliación marginal de la edificación, donde podemos intervenir mediante un solo formato, una sola inversión. Podemos realizar la compra, adquisición o construcción de cierto activo que sea homogéneo, por ejemplo, carpetas para alumnos, mobiliario o equipo biomédico, o en el caso de ampliación marginal de la edificación, podemos construir cercos perimétricos u otros activos que no modifican la capacidad de producción de la unidad productora, pero siempre que estas unidades productoras provean el mismo servicio, ¿no? Es decir, podemos intervenir colegios a nivel nacional o a nivel regional o local, lo mismo con hospitales y otros, ¿no? Entonces sí es posible siempre que cumplamos lo que establecen los lineamientos de IOR para el caso de inversiones masivas. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. Una vez creada la idea de un proyecto de inversión o IOR, ¿necesariamente se tiene que comunicar a la OPMI? Adelante, Rocío. Gracias, Vivian. Bueno, para esta última consulta también quisiera mencionar que estas mejoras han sido implementadas este año en el aplicativo del Banco de Inversiones en enero. Es decir, que a partir de enero y cuando la unidad formuladora vaya a registrar una nueva idea de inversión,
sea de proyecto o programa, luego de culminado el registro, se le va a notificar en automático a la OPMI. Entonces, si tenemos ideas previas que han sido registradas, por ejemplo, el año pasado, no han sido notificados a la OPMI porque no es retroactivo. Entonces, siempre que la UEF, desde enero del 2023 en adelante, registre una nueva idea de inversión, sí se le va a notificar al OPMI correspondiente para que haga la verificación de los aspectos que ya se han explicado en el marco de sus funciones. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Siguiente pregunta. En proyectos de saneamiento tenemos proyectos de inversión con 3 unidades productoras: agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Diferentes tipos de naturaleza de intervención. El primero, mejoramiento; la segunda, unidad productora de mejoramiento y ampliación; y el tercero, de creación. Entiendo que la pregunta se refiere a que si en un proyecto de inversión puedo intervenir, por ejemplo, más de un servicio de saneamiento y cada uno con una naturaleza de intervención distinta. Sí es posible, el formato número 5A está diseñado de tal forma de que en el caso de saneamiento, porque hablamos de servicios complementarios, un solo proyecto de inversión puede intervenir tanto el servicio de agua potable, el de alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales. Entonces, lo que hace la UEF es, en la sección de responsabilidad funcional, cuando selecciona el servicio, tiene una opción para agregar un servicio adicional. En el caso de la función saneamiento, se le habilita todos los servicios complementarios de saneamiento, y para cada uno de ellos sí es posible que registre una naturaleza de intervención distinta, ¿no? Porque esto responde a la realidad. No todos los servicios van a requerir ampliación o mejoramiento o ampliación y mejoramiento. Entonces sí es posible que un proyecto de inversión se registre con esas características. Gracias, Vivian. Gracias, Rocío. Continuamos entonces el bloque de absolución de preguntas y ahora estarán a cargo del especialista de la Dirección de Seguimiento, Gerardo. Consulta, Gerardo. Para el registro del formato 5 en el banco de inversiones, ¿es necesario cargar el formato Excel que está disponible en la web o solamente se carga el formato que en PDF que por defecto aparece al momento de registrar? Adelante, Gerardo. Hola, buenas tardes, buenos días. A ver, cuando uno termina de finalizar la idea, el sistema en automático le genera un preview. Ese preview lo pueden exportar en PDF. Ese PDF, si tienen firma electrónica, simplemente la agregan. Si no tienen firma electrónica, lo imprimen, firma el responsable, lo escanean y ese documento digital es el que suben. Yo no recomendaría descargarse la versión de Excel porque luego hay que registrar todos los campos, luego tengo que escanearla, firmarla, volverla a escanear. Sería mucho trámite. Entonces, y además hay mejoras que se hacen en el sistema que no siempre van a la par del archivo Excel por temas administrativos. Nosotros quienes ven la carga de los archivos en la página web no son las personas en el banco, entonces por ahí podría haber una pequeña demora y no podrían estar sincronizados. Entonces lo que yo recomiendo es, una vez que yo estoy en la parte final de la creación de ideas, simplemente exportar el PDF, adjuntarle mi firma digital o firmarlo y luego escanearlo y adjuntar ese PDF. No el Excel. Gracias. Gracias, Gerardo. Siguiente pregunta. ¿La OPMI puede visualizar la lista de ideas a través del aplicativo? Adelante. Sí, a ver, déjame ver. Sí, el menú, o sea, si yo entro como OPMI, el menú se llama programación y debajo de programación hay un submenú que se llama estado de ideas. Doy clic ahí y veo todas las ideas que están en mi bandeja como OPMI y que necesitan ser revisadas.
Siguiente, por favor. Gracias, Gerardo. ¿Qué se puede hacer si el responsable de la OPMI no le llegan las alertas de registro de ideas? Adelante. Bueno, ahí tendría que informarlo inmediatamente al banco. Si la UF se pone en contacto con su OPMI diciéndole que ya finalizó la idea y la OPMI no lo ve en el menú programación, submenú estado de ideas, entonces ahí sí tendrían que generar una incidencia porque automáticamente, y esto deben tenerlo en cuenta, cuando una UF finaliza la idea, esta pasa a bandeja de la OPMI. Esta pasa a la bandeja de la OPMI. Entonces, es en automático. Siguiente, por favor. Gracias, Gerardo. Siguiente consulta. Como OPMI en mi acceso, ¿dónde puedo visualizar las ideas registradas? Adelante. ¿Puedes repetir, por favor? Estoy viendo el Excel. Como OPMI en mi acceso, ¿dónde puedo visualizar las ideas registradas? Okay. Es como les dije, ¿no? Si yo entro como OPMI, hay, en la parte izquierda tengo una opción que se llama programación y dentro del menú de programación hay un submenú que se llama estado de ideas. Le doy clic ahí y veo las ideas que están en mi bandeja. Una vez que yo la apruebo, la rechazo o la observo, salen de mi bandeja como OPMI y regresan a la bandeja de la UF. Siguiente, por favor. Gracias, Gerardo. Siguiente consulta. ¿Por qué me aparece cuando registro una idea que la unidad productora cuenta con alertas? Adelante, Gerardo. Eso es lo que le decía, ¿no? La pregunta debe ser ¿por qué no salen las alertas? Lo que pasa es que cuando yo registro una unidad productora, les decía que tienen que darle clic al icono rojo del mapa para yo indicarla en qué parte del mapa está. Si yo no hago eso, cuando yo grabe, el sistema me va a pedir que la unidad productora no cuenta con alertas. Entonces, de nuevo, tanto el área de influencia como la unidad productora, esos dos, tienen que tener una ubicación en el mapa. Acuérdense, tienen que tener el mapa y tienen que darle clic en algún punto. Porque si no, para el caso de la unidad productora no se van a activar las alertas. Y para el caso de la unidad, el área de influencia no se va a ver el ubijeo, ni la latitud, ni la longitud. Entonces, yo les pido encarecidamente que deben seleccionar, acuérdense que deben ver un mapa, tanto para el área de influencia como para la unidad productora. Siguiente, por favor. Gracias, Gerardo. Siguiente pregunta. ¿Todos los formatos son de registro obligatorio? Adelante, Gerardo. Sí. Es más, cuando usted graba en el sistema, le va a pedir qué campo le está faltando. Por un tema de que no tenemos la base de datos del CEPLAN, porque digamos que esto se actualiza periódicamente, el PI sí puede estar dejado digamos, sin objetivos, pero se recomienda que pongan toda la información. ¿Por qué? Porque si usted no pone y quiere grabar, el sistema le va a indicar qué parte debe poner esta información. Siguiente, por favor. Gracias, Gerardo. Vamos a continuar con un bloque de resolución de consultas. Vamos a realizar ahora la consulta para el especialista Víctor. Víctor, consulta. Para una unidad productora nueva en el exterior, ¿cómo se puede hacer? Adelante, Víctor. Sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Ahí es una unidad productora que está fuera del territorio nacional. Hay una opción que cuando hacen ese tipo, se habilita una opción para indicar que la unidad productora es fuera del territorio nacional
y en una ventana emergente se indicará el país y la ciudad correspondiente. Siguiente pregunta. Gracias, Víctor. Siguiente consulta. Cuando la unidad productora es una ruta vial, ¿es posible solo cargar el kilómetro lineal? Adelante. Sí es posible. Ok, gracias por la pregunta. Sí es posible. Por lo general, esta opción de cargar archivo KML se dio por esas situaciones, ¿no? En las cuales se tenían muchos puntos por registrar y se le facilitaba a través de generando un archivo KML poder registrar todas las ubicaciones. Pero al momento de registrar el archivo KML en alguna herramienta como ArcGIS o Googlear, se recomienda que el punto KML sea de tipo lineal, porque si indican de tipo polígono o otro tipo, el sistema no lo va a reconocer. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta mañana con la exposición Formato 5, registro de idea del proyecto o programa de inversión. Estimados y estimadas, no se olviden que todas las presentaciones de las capacitaciones realizadas se encuentran en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Inversión Pública, en la subsección Capacitaciones realizadas. Para finalizar, queremos indicarles que en la web, en la sección Inversión Pública, en la subsección Capacitaciones Virtuales, se encuentran los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones del mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimadas y estimados, manténganse muy atentos y contacta a los especialistas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del CONECTAMEF y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.